Bueno, buenas tardes, ¿cómo vamos? Ok, Buenas tardes. todo bien, Marvin, pura vida. Hoy vamos a terminar lo que no hicimos la vez pasada del modelito. Vamos a hacer un análisis de, de una compuerta que les va a servir para los que van a hacer examen y también para los que van a hacer la evaluación alternativa. Una compuerta NAND de tres entradas, no de dos. Y luego vamos a arrancar ya con el BJT. La idea de la teoría de hoy ya es hacer una introducción del transistor bipolar, pero ya vamos a ver que en realidad la derivación va a ser fácil, no nos vamos a quedar mucho en los modelos físicos, porque no tiene sentido ya detenernos mucho en ellos, van a ver que es prácticamente lo mismo que derivar el modelo de un diodo, así que no vamos a hacer mucho análisis, creo que ya está, en esta parte del curso ya va aflojando un poquito el análisis electrostático, y la idea es más bien llegar a los circuitos de aplicación, okay, ya del diodo, que vamos a ver, perdón, del PJT, que vamos a ver que la verdad son prácticamente iguales que los circuitos de aplicación del MOSFET. Entonces también esa parte se va a facilitar y con eso ya se cubriría la última parte de la evaluación. Y vamos entonces para terminar el tema de Atara, de lo que sería el modelo digital de la NAND, perdón, de la NAND, del MOSFET, vamos a hacer nada más un análisis por encima, un poquito más complejo que el que hicimos del inversor, ¿okay? De una NAND de dos entradas. La idea es que con esto ustedes más o menos se familiaricen con este modelo. Eh, la idea tampoco es que lo tienen que dominar en el sentido de que pues esto no es de aplicación directa, digamos, en el curso de discretos, y en lógico, pues depende con quién lo vean, pero igual en lógico hay tanta materia que muchas veces esto también se pasa relativamente por encima, pero por lo menos que ustedes se vayan con esas bases para que luego, si llegan a llevar el curso de VLSI, pues más o menos ya tengan este fundamento. Además, esto está bueno para las entrevistas en Intel y en HP, porque estas preguntas de estos modelos siempre están dentro del juego de entrevistas que hacen en esa empresa. Entonces, tenemos esta compuerta, que es una NAND, ya la analizamos lógicamente, y queremos encontrar los tiempos de retardo, tanto de subida como de caída. ¿Okay? De hecho, cuando hicimos el análisis del inversor, vimos que los tiempos tienden a ser simétricos en el inversor, o sea que los dos son iguales. Vamos a ver que este no es el caso del MOSFET, perdón, de la compuerta NAND en principio, porque tenemos un tipo de conexión que no hemos evaluado todavía muy bien. No vamos a hablar mucho del efecto cuerpo acá, pero ya sabemos que este transistor de acá sufre efecto cuerpo, porque tiene pegado un transistor en el source. Pero sí vamos a ver que hay un problema con las capacitancias intermedias que se generan por ahí. Y eso hace que haya distintos tiempos en función de la manera en que conmutan las señales. Entonces vamos a colocar las capacitancias más o menos acordándonos de lo que conocemos. Sabemos que en el gate de los transistores hay una capacitancia que es 3 medios de la capacitancia del óxido por el área, no lo vamos a poner el área. Y tenemos la misma por acá. ¿Ok? Bueno, esto hay que multiplicarlo por el área del transistor P, ¿verdad? Vamos a poner, para que sea más fácil, ¿verdad? WLP. Y esa es la misma capacitancia que tenemos acá, ¿verdad? Porque vamos a suponer que esos dos transistores son iguales. Luego sabemos que acá tenemos efecto de los transistores P, una capacitancia de Miller, ¿okay? Que es Cox W por L. Y tenemos una igual acá, ¿no? Ok. Esto es igual. Okay. Vamos a ponerle dos asteriscos para que no nos enredemos, ¿verdad? Que estos son, es la misma. Ok.
Recuerden, ¿verdad? En transistor P, el source está en la tensión más, está en el nodo más positivo, ¿verdad? Entonces este es el source, ¿verdad? De mi transistor. ¿Ok? Recordamos que en realidad estas capacitancias en el PMOS están pegadas a VDD, ¿verdad? Pero es independiente para nosotros. Es más, voy a hacerlo correctamente, ¿ok? Solo para ser bien específico. Nosotros sabemos que ese nodo en realidad no se mueve en CC, perdón, en CA. Es una señal estable en CC, que no tiene componente en CA. Pero sabemos que, bueno, que esos nodos se cargan o se descargan en función ¿okay? de cuál transistor esté funcionando, ¿verdad? Pero entonces recuerden que en realidad estos nodos que están conectados a BDD, yo los puedo considerar como nodos de referencia también. Bueno, aquí voy a tener también una capacitancia, ¿verdad? Que es de este otro transistor, el transistor que está acá. Podemos ponerle M1, ¿verdad? Y M2, para que quede claro. Esta capacitancia es debida a M2, ¿verdad? Porque está en el drain de ese transistor. Así que esto será Cox del N, que sabemos que es igual, ¿verdad? Que es el mismo proceso, por el ancho del transistor N que tengo ahí. Y tengo otra capacitancia por acá. Que va a ser Cox WL. ¿Verdad? Esta es debida al efecto, ¿verdad? De Miller de este transistor de acá, y esta es debida al efecto de Miller de este transistor de acá, ¿verdad? Se está trasladando ese nodo. ¿Ok? Y bueno, y acá sabemos que también tenemos las capacitancias de gate respectivas. Entonces, este sería el modelo capacitivo, digamos, inicial, ¿verdad? De este circuito. Y acá también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo analizamos para distintas, digamos, condiciones. Lo primero es trasladar esto a un modelo completo, ¿verdad? Porque yo lo que hice fue colgar las capacitancias, pero no tengo el modelo completo, digamos, equivalente digital. Entonces, lo primero es trasladar todo el modelo. Entonces, vamos a hacer el equivalente digital de este circuito, que es lo que tienen que hacer los que están en la evaluación alternativa, y es probable que en el examen, en el tercer examen parcial, salga un ejercicio de esto para los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos dos transistores, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es simplemente, pues, trasladar el modelo, ¿verdad? P, acá. Tenemos dos transistores paralelos que tienen una determinada RP con un switch, ¿verdad? Que están pegados en paralelo. Estoy aquí pegando el modelo, perdón, de los transistores P hacia el nodo de salida Y. Y bueno, de una vez ya puedo ir simplificando, ¿verdad? Fíjese que aquí tengo Cox de este transistor, tengo Cox de este otro transistor y tengo este Cox de este otro transistor. Así que yo podría, ¿verdad? De alguna manera ya suponer, ¿verdad? Que tengo, vamos a borrar un poquito esto, perdón, esos capacitores en paralelo. Ok. Entonces voy a borrar esto para dibujarlos. Ok, tengo uno acá. Que es este de aquí, ¿verdad? Que es Cox WLP. Ya muy incómodo ahí ponerle la... Okay. Cox. Muy pequeñito, muy incómodo ahí escribir. Bueno, vamos a poner el otro acá y así lo sumamos. ¿Ok? El otro que está acá, ¿verdad? Sabiendo que esos dos capacitancias son iguales. Cox WL del P. Este de acá es igual, ¿verdad? Entonces podemos ponerle aquí esta marquita para indicar que son iguales. Y tengo este que está acá en paralelo, ¿verdad? Entonces tengo uno tirando para abajo
hacia tierra, que es COX WLN. ¿Ok? Y ahora sí, para abajo, digamos, en este nodo tengo una resistencia de canal, ¿verdad? RN. Sería como un switch. Ya este capacitor lo puse y después del switch tendría el otro capacitor, ¿verdad? Con la otra resistencia. Y este sería COX. Este va a tirar también. WL. Ok. Noten que solo estoy dibujando la etapa de salida. Vean que solo estoy dibujando la etapa de salida. Recuerden, el tiempo de retardo, digamos, de la compuerta está relacionado siempre con el modelo intrínseco de salida y con la capacitancia. Supongamos que aquí hay una capacitancia de carga, porque siempre la hay. CL. Estas capacitancias a la entrada no juegan en el tiempo de retardo para esta compuerta. Estas capacitancias que están aquí a la entrada, sumadas de alguna manera, serán el CL de la compuerta que esté antes. Bueno, en este caso a mí no me interesan porque no juegan en el retardo de esta compuerta. Estos nada más tienen que ver con las capacitancias intrínsecas y sus resistencias de canal y lo que tenga de carga conectada en el nodo. Bueno, hasta ahora alguna pregunta. La idea es que vaya quedando bien claro para que sepan qué hacer en la evaluación en el examen. Bueno, vamos a suponer lo siguiente solo para facilitar un poquito el cálculo. Vamos a suponer que WN es igual a WP. Por ahora vamos a suponer 2 micrómetros. ¿Ok? Y vamos a suponer que LN, y esto es algo que siempre, como les digo, es estándar en diseño digital, tienen tamaño mínimo, 0.5 micrómetros. ¿Ok? Alguna gente tuvo problemas en Spice porque pusieron al revés las dos características y el simulador les decía que no podía simular porque el simulador chequeaba y el ancho mínimo del transistor creo que anda por ahí de 0.7, 0.8 micrómetros. Entonces no podía simular. Tengan cuidado cuando meten estos valores, ¿verdad? En Spice, ¿verdad? L en digital es siempre mínimo, no en analógico. Tengan cuidado para el primer examen, ¿verdad? Y los que están terminando la tarea. Y W es 2 micrómetros. Okay. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar los casos para las 4 posibles combinaciones, para 4 posibles combinaciones de entrada-salida. Vamos a hacer un primer caso, A, donde vamos a suponer lo siguiente. Yo voy a suponer que B es igual a 1 desde hace tiempo y que A transiciona de 0 a 1. ¿Qué sucede acá? Si B es 1 desde hace tiempo, significa que ese transistor ha estado encendido hace mucho tiempo y este capacitor que está acá se ha podido descargar. O sea que ya este capacitor en cierta manera no va a jugar en la transición hacia 0 que va a subir este nodo. Vean que este nodo que está aquí, que es Y, que es este, solo puede hacerse 0 cuando estos dos switches están cerrados, ¿no? Es la condición de la NAND. Vean que cuando este nodo vaya hacia 0, es muy probable que este nodo ya esté precargado a BDD, porque precisamente seguro ha estado en la condición anterior, ¿verdad? Si B era igual a 1 y A era igual a 0, este transistor estaba encendido y este nodo Y estaba conectado a BDD. Así que este capacitor está conectado a BDD. Al igual que este capacitor y al igual que este capacitor. ¿Verdad? Entonces, todos esos capacitores tienen que descargarse por este camino resistivo. Eso es básicamente el análisis que vamos a hacer. Pero si este capacitor reaccionaba en función de ese transistor de acá y ese transistor ya estaba encendido, el transistor de abajo, M1, este capacitor ya se descargó, entonces este no juega, no hay que descargarlo ya. Yo puedo simplificar mi análisis y suponer lo siguiente. Si B era igual a 1 y 0 transiciona, perdón, A transiciona de 0 a 1, significa que la red PMOS se me está apagando. Entonces solo me va a quedar una red NMOS
con 2 transistores en serie y un capacitor total ¿okay? Que para todos los efectos, ¿verdad? Yo lo puedo ver como el capacitor, ¿verdad? Que estaba conectado, o sea, la suma de todos estos capacitores que están acá en paralelo. Entonces, vamos a ponerle C1. C1 sería igual a CL más 2 veces COX WLP, para estos dos capacitores de acá, más, ¿ok? COX WL, que sería este otro capacitor de acá. Bueno, vean que este circuito en realidad ustedes lo conocen, ¿verdad? Es simplemente un capacitor descargándose a través de una resistencia, entonces podemos aplicar directamente lo que ya conocemos, ¿verdad? Del modelo digital. Entonces yo puedo definir, ¿verdad? Mi tiempo retardo, simplemente diciendo que mi tiempo retardo para esta condición A, de alto a bajo, va a ser igual a 0.7 por R, que serían dos resistencias, ¿verdad? Rn más Rn por C1, para ahorrar tiempo, ¿verdad? No ponerlo todo. Pero fíjense lo interesante, vean que yo dije que Rn, vamos a analizar lo que era por aquí por aparte, porque yo hice dos transistores de ancho de 2 y no los hice de 1. Bueno, eso es un truco en realidad de diseño. Este transistor Rn, sabemos que en realidad es igual a Rn' sobre W. Y este también, ¿verdad? O sea, es igual a la resistencia por micrómetro en mi proceso sobre W. Y esto es equivalente a una resistencia total, ¿verdad? Que sería esta suma que está acá, ¿verdad? Pero como W es 2, ¿verdad? Esto sería igual a 2 Rn' sobre 2 micrómetros. O sea que esto es igual a Rn'. Vean que dejé, lo que hice con ese ajuste de tamaño fue dejar que el transistor fuera equivalente, o sea, dos transistores sería el doble de ancho, fueran equivalentes a un transistor que tiene la mitad del ancho. O sea, ajusté para la resistencia. Entonces yo puedo decir que el tiempo de retardo de este transistor, perdón, de alto a bajo de esta compuerta, para el primer caso es igual a 0.7, ¿verdad? Rn' por todo esto de acá. 2 COX. Vean que como el área de los transistores es la misma, ¿verdad? Que los transistores son iguales. Entonces yo puedo sumar estos dos términos, ¿verdad? De una vez. No tengo que hacer lo que estoy haciendo. Así que yo puedo de una vez decir que esto es igual a Rn3 COX WL, ¿verdad? Porque NP más un término 0.7 Rn' CL, donde esto de acá va a ser el retardo intrínseco de mi transistor, perdón, de mi compuerta, va a ser el retardo intrínseco de los transistores, que está relacionado con COX, y esto de acá es el retardo de carga, lo que se conoce como fan out, como van a conocer ustedes el semestre que viene en Lab de Lógica. Okay. ¿Dudas hasta ahora, más o menos? Obviamente me falta poner los números, pero no vamos a hacer el cálculo numérico, porque eso ya nada más sustituir. No lo vamos a hacer. ¿Todo bien? ¿Cómo vieron el análisis? Bueno, vamos a hacer el siguiente análisis. A ver si ustedes me ayudan. Caso B. El caso B es más complicado. A
es igual a 1. Y B, ahora es la que está conmutando de 0 a 1. Vean que si ese es el caso, ya yo no puedo suponer que ninguna capacitancia está descargada, porque yo lo que estoy diciendo es que A estaba encendido, o sea, este transistor está encendido, o sea, este switch está cerrado, pero B está abierto. Entonces no hay ningún camino posible en toda la compuerta hacia tierra, porque vean que todo está en serie por este switch. Entonces, este capacitor de acá, ni ningún otro capacitor puede haber estado descargado. Entonces, en realidad el circuito es el mismo que este, pero con un capacitor más. Voy a tener mi mismo capacitor C1, que es la suma de todas esas capacitancias que acabamos de decir, ¿verdad? Seguida por dos resistencias en serie, ¿verdad? Pero acá me va a aparecer un capacitor que antes no estaba, ¿verdad? Porque ese capacitor ahora sí juega. No está descargado. Y esto es CO WL. Bueno, ustedes podrían resolver esto, ¿verdad? Recordando CC, pero ustedes ya saben que conforme empiezan a aparecer más capacitores, empiezan a aparecer más constantes RC, ¿no? Pues aquí tendrían en realidad un circuito con dos constantes de tiempo, que es más difícil de analizar. Y bueno, la idea de este método en realidad es facilitarse la vida, no complicarnos. Entonces, lo que se hace generalmente con esto es aplicar un teorema que se llama el teorema de Elmore. Ustedes se lo pueden tirar tal vez como un volado a los estudiantes de CC que están pegados, amigos suyos que no pasan CC. Aunque el teorema de Elmore, el método de Elmore en realidad solo es válido para redes, no para redes de árbol, no es válida para mallas. Entonces, no ayuda mucho para mallas. Pero acá, si ustedes se dan cuenta de esto, yo no sé los de lab si hay alguna computadora, ¿verdad? Que hay un par de computadores, ya vieron árboles binarios, ¿verdad? Y esto tiene toda la pinta de un árbol, ¿no? Es un árbol RC. Se puede probar que para este circuito, ¿verdad? Yo no lo vamos a hacer en este curso, TPHL, eso se ve en VLCI, ahí lo vemos, si llevan el curso, la lectiva al final de la carrera conmigo. CPHL se puede probar que es aproximadamente, es una aproximación, la aproximación de Elmore .7 por, eso nada más para que ustedes tengan información, RNCOX WLN más RN' por C1 más C. No lo vamos a hacer aquí nada más. No se preocupen, no los vamos a evaluar eso. Okay. Esta aproximación de Elmore pues ayuda un poquito a simplificar los cálculos. En realidad es un algoritmo que dice que el aporte de cada nodo es igual a la capacitancia que esté en el nodo por la resistencia compartida entre la fuente, en este caso la fuente es tierra, y el nodo y la fuente y la hoja de salida. Entonces en este caso, bueno, la hoja de salida es Y, la fuente es tierra y la resistencia compartida para este nodo sería de aquí a acá, es esta resistencia, es Rn. Y de aquí a acá también es esa resistencia, ¿verdad? Porque solo los dos caminos pasan los dos por Rn, ¿verdad? Entonces por eso es que aquí aparece este término de acá. Y esta es la misma ecuación, ahora sí consideramos solo esta capacitancia y el circuito se reduce a esto, ¿verdad? Pues vean que apareció un tiempo extra. ¿Eso qué quiere decir? Que esta compuerta tiene un tiempo de retardo HL en la condición B, que es mayor que el tiempo de retardo HL en la condición A. O sea que si yo quiero que esta compuerta sea muy rápido, más rápida, yo tengo que asegurarme de que la señal más lenta esté conectada en A, no en B. Eso es un truco de diseño digital. Bueno, vamos a ver el caso C. De hecho sería en realidad el verdadero tiempo de retardo crítico y este es el que normalmente le darían a uno en una hoja de datos, en una biblioteca.
Eh, vamos a ver el caso C. No sé que es medio aburrido, pero la idea es que ustedes vean todo el procedimiento para que lo hagan bien para el análisis que tienen que hacer para el examen y para el, batería alternativa. Ok, vamos a ver el caso C. En el caso C, B es igual a 1. Okay, y A conmuta de 1 a 0. Ya que en ese caso estamos más bien abriendo la red, estamos haciendo conducir la red PMOS. Entonces, en ese caso se me está encendiendo solo un transistor, así que solo voy a tener una RP conectada. Y vean que para abajo no me queda ninguna resistencia, ¿verdad? Porque tenía A en 1, o sea, este estaba conectado, pero B, perdón, tenía B y A en 1 en 0, tal vez, disculpen. Tenía, se me está abriendo A y B está conectado. Vean que ahí no hay manera, ¿verdad? El camino hacia abajo está cortado, así que este nodo se tiene que ir hacia arriba, así que eso me va a dar TP-LH. Y la capacitancia que me queda equivalente acá es C1. Así que de una vez, ¿verdad? Aunque la suma de todas las capacitancias que estén pegadas en este nodo. Volvemos a esta condición de acá. Entonces, de una vez, el tiempo de retardo va a ser igual, el TP-LH es igual a todo esto de acá, solo que multiplicado por RP. Entonces sería 0.7 RP por C1 más CL. Pero recordando que RP igual a 2 es igual a RP' sobre W. Y en este caso, ¿verdad? Este amigo de acá estamos haciéndolo de 2 micrómetros, ¿verdad? Entonces W es igual a 2, esto sería igual a R. Bueno, y recordemos, ¿verdad? También que RP' es igual a 2RN, ¿verdad? Prima, para nuestro proceso, por lo menos, ¿verdad? Entonces aquí yo podría sustituir esto, ¿verdad? Y decir que esto es igual a 2RN' sobre 2, y esto es igual a RN', ¿verdad? Entonces el tiempo de retardo me queda exactamente igual que en el primer caso. Es igual a TP HL, caso A. Sería TP LH, caso C. Son iguales, ¿verdad? Y el último análisis, para ya cerrar este tema, y podemos tal vez hacer un wrap-up pequeño de todo lo que hemos hecho. El último caso es A igual a 1 y B es igual a 1 conmuta a 0. Vean que en este caso, perdón, en este caso vamos a hacer A igual a B. Perdonen, porque el otro caso no es interesante. El otro caso es exactamente el mismo. Vean que si yo hago el caso B igual a 1, perdón, ahí, vamos a ponerlo por aquí por aparte. Si yo hago el caso A igual a 1 y B conmutando de 1 a 0, lo que estoy cambiando nada más es el switch de encendido, ¿verdad? Entonces en realidad el switch estaría por acá, el que se esconde, o sea, igual no tengo camino para abajo, pero sí me aparece la capacitancia esta, ¿verdad? Entonces se convierte en equivalente a este caso de acá. Ok, entonces a la hora la verdad, tampoco se puede probar, ¿verdad? Que para este caso, vamos a llamarlo D, está bien, llamémoslo D, se puede probar también, ¿verdad? Que TPHL de B va a ser igual a TP
LH de Z. No lo vamos a probar porque pues, creo que es bastante obvio, ¿verdad? Que se repite este caso, solo que la capacitancia que está aquí se conecta, ¿verdad? Que aquí yo la dejé, no la consideré porque queda anulada por este switch, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer el caso ABCDE, que es el último. Porque yo les decía, ¿verdad? Que siempre hay peores casos y mejores casos. Bueno, ya encontramos el peor caso, que es este, ¿verdad? Sería el caso B, que es igual al D. Es el peor caso. Vamos a encontrar el caso B. En el caso B tenemos lo siguiente. Tengo que tanto A como B conmutan de 1 a 0. O sea, estoy encendiendo los dos transistores PMOS. O sea, voy a tener las dos resistencias. ¿Ok? Conectadas solo con mi capacitor C1 y mi capacitor CL. Pero vean que este caso tampoco vale la pena analizarlo, ¿verdad? Porque este caso, la verdad, es este. ¿Okay? Es el caso C. Solo que la resistencia va a caer a la mitad, ¿verdad? Porque lo que tengo ahora son dos resistencias en paralelo. Entonces, pues, ya yo sé que entonces en ese caso, el TP LH E, ¿ok? Va a ser igual, mira, aquí cometí un error, ¿verdad? Pero el caso LHD, TPLH, HLB es igual a TPS. Y ahora, el TPLHE, o sea, el tiempo de retardo en que el nodo sube a BDD, va a ser igual a esta ecuación, solo que la resistencia queda a la mitad, ¿verdad? Porque son dos RPs en paralelo. Entonces, esto va a ser igual a 0.7, una vez, ¿verdad? Rn' sobre 2, C1 más CL, y esto es, de igual, de una vez lo podemos decir, es un medio del tiempo de retardo LHC. O sea que este es el tiempo más pequeño de todos, ¿verdad? Este se le va a decir tiempo de contaminación. Cuando estudien el lógico lo van a ver, ¿verdad? Es el tiempo más rápido de conmutación de la computación. Bueno, yo sé que fue medio rápido, pero vean, esto es solo practicando, ¿no? Ustedes hagan la práctica para que lo entiendan. Esto es un análisis cualitativo. La idea es que con eso ustedes ya pueden obtener los tiempos. Si ustedes calculan el ancho del transistor, perdón, calculan el área del transistor y calculan el COPS y conocen ya la resistencia característica, que sabemos que es Rn' es igual a 12 kilo ohmios, ¿no? Que Rp' es igual a 24 kilo ohmios, ¿verdad? Porque ya nos medimos, bueno, simulamos. Y conociendo CEOX, creo que era 2,60 y pico, ¿verdad? Por ahí, CEOX es igual a 2,62, creo, ya no me acuerdo. Creo que era 2,62, faradios por 2,53. Estaba mal, 2,53 femtofaradios sobre micrómetro cuadrado. Multiplicando por el área de los transistores, ustedes encuentran los tiempos ya. Y luego pasa a simular y verificar. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto, sobre la tarea? Aprovechemos que estamos calientes con MOSFET antes de entrar en BJT. ¿Preguntas pendientes de la tarea? O... Profe, yo tengo una pregunta con la Sí. pregunta 8 de la tarea. Ok, ¿cuál es la pregunta 8 de la tarea? De que nos averiguemos, ay, creo que era UX para R1 y R... No, creo que es averiguar R1 y R2, que el paralelo de ellos sea igual a Ah, sí, sí, 30. sí. Uh-huh. Eh, ¿Cuál es la duda? es que lo que no entiendo es, cuando uno hace el modelo en gran señal del circuito, Ajá. uno asume que pasa corriente ID por por la resistencia RD y una corriente IR por las otras dos resistencias. Sí. Pero bueno, lo que yo asumí es que Sí. las resistencias IR1 y IR2 son demasiado grandes como para que pase una corriente tan grande por ahí, digamos, en comparación a RD. RD es bastante pequeña comparado a ellas.
Entonces, Sí, sí, ajá, uno puede suponer, ¿verdad? Que esta corriente de aquí, uno puede suponer que I1 es bastante menor que ID, ajá. lo que no significa que I1 sea cero, ¿verdad? Sí, sí, no, no a cero, de hecho. Bueno, con lo que yo intenté sacarlo, no a cero, da como 100 microamperios, algo así. Eh, lo que, lo que no encuentro es cómo lograr sacar, digamos, intentar hacer un medio sistema de ecuaciones para sacar R1 y R2, Sí, es lo que tiene. pero, pero me dan valores totalmente raros, no sé por qué. No, vea, usted lo que tiene es lo siguiente, vea, yo le estoy diciendo que si yo veo la resistencia para allá, esto tiene que ser menor que 30 kiloohmios. Mayor, perdón, menor. R mayor 30 kiloohmios, ¿verdad? Ok, si yo les pido que hagan un Thevenin viendo hacia X, la R de Thevenin vista hacia X, ¿a qué sería igual? A ver, acordarnos el teorema de Thevenin. Vista hacia X. Bien, vean que yo estoy diciendo la flechita vista hacia X. Ajá. Estoy diciendo, yo quiero ver la resistencia. Recuerden, cuando yo hago digo, la resistencia hacia un nodo, estoy suponiendo que el otro nodo está pegado a tierra, ¿verdad? Okay. O sea, no les estoy diciendo la resistencia entre estos dos nodos, que así es como uno la aprende al principio, ¿verdad? Thevenin y Norton en CC, ¿verdad? Pero normalmente uno puede suponer un nodo, porque a la hora de la verdad me interesa todo con respecto a un nodo común. Entonces si yo digo, bueno, no, yo quiero resistencia vista contra este nodo, significa que el otro nodo puedo suponer siempre que está pegado a tierra. ¿Ok? Entonces sería el paralelo de las otras dos resistencias. Exactamente, sería R1 paralelo a R2. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir eso? Porque son las únicas que están conectadas a ese nodo. No, pero está pegado a este transistor acá. Pero ese transistor está conectado a tierra. No, este transistor, aquí yo estoy, aquí yo tengo un transistor, aquí hay un gate. Ah, ok, 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 sí, sí, sí. ¿Por qué? Pero esto es cierto. ¿Por qué yo puedo decir eso? Porque dije cero. Muy bien, Gabriel. Exacto, porque como dije es cero, ¿verdad? No hay carga, ¿verdad? O sea, recuerden que para aplicar un divisor de tensión u otras cosas, yo tengo que suponer, ¿verdad? Que no hay carga en el nodo, ¿verdad? Entonces, IG es igual a cero. Entonces, esto se cumple. O sea, aquí tiene una ecuación. Es que mi duda nace de que yo le pregunté a un compañero de otra clase para ver si me podía ayudar como a indicarme cómo hacerlo. Y él Ajá. me dijo que el profesor de él, que creo que es Juan José, les hizo una corrección en ese punto de la tarea. Les dijo que en vez de que fuera paralelo, que fuera sumado nada más. Eso fue lo que a mí me perdió totalmente. Yo no sé, o sea, no voy a decir que Juan José dijo eso, no sé. Yo pienso que el compañero entendió mal. Sí, es que eso fue lo que me dejó bateado, porque cómo se van a sumar si Porque están en está paralelo. claro que viendo hacia X, usted lo que tiene ahí es un paralelo. Sí, ¿Por qué? Porque eso usted más que hace el todo fue que... Thevenin, usted tiene este nodo en tierra y usted sabe que esta fuente, que es BDD, al hacer el Thevenin es igual a cero también, ¿verdad? O sea, estos dos nodos le quedan conectados, ¿verdad? Al hacer el Thevenin. Por lo tanto, Sí, son sí, paralelos. digamos, el sistema de ecuaciones que logré formular fue una que fuera la ecuación del paralelo, que fuera de que el paralelo de las dos fuera igual a 30K, y el otro que fuera con respecto a un divisor de tensión a 9X. Por supuesto. Ya está, ahí tienen las dos ecuaciones. Me voy a revisar si fuera un error de cálculo Lo de que pasa es que calculadora. recuerde que este VX usted lo tiene que encontrar, ¿verdad? Sí, en el punto anterior ya nos lo habían pedido. Exacto. Y yo les dije, ¿verdad? Perdón. Aquí tiene usted, ya saben cuánto vale esto, ¿no? Ajá. Está dado. ¿Y qué le falta? Le falta eso, ¿no? VGS. Y pues eso es donde sale. De ahí, ajá. Voy a revisar a ver si fue que metí un error en 9X para que no me esté dando el 1 y 2, pero sí. Digamos, yo Ahí creo se que vea que las VX ecuaciones tiene que también. ser, no puede ser mayor que 3.3, ¿verdad? Sí, Eso es sí. clarísimo. Está en algún lugar. Me es- comí un menos, algo así, fijo. no puede ser, de hecho, menor, o sea, que 200 milivoltios. Ya, o sea, Ujú. Sí, eso sí le he encontrado, que tiene que estar entre 200 milivoltios y 3.3. En de ese hecho, en rango tiene que realidad estar. debería estar, o sea, usted sabe que VX tiene que estar
entre VDD, así en el peor de los casos, y 200 milivoltios. Bueno, pongámosle punto 2 voltios para que me quepa. Bueno, V umbral, ¿verdad? ¿No es cierto? Ajá. No puede estar fuera de ese rango, ¿verdad? Si no, no funciona, ¿verdad? Recuerda que tiene que verificar también que el transistor esté en la zona de saturación, pero igual, o sea, aquí en esta malla de acá la zona de saturación no juega, ¿verdad? Ujú. Bueno, sí juega porque está en control VGS en función de la ecuación de saturación. Está bien. Más o menos. Sí, sí. No, Algo yo voy a, mal ahí, voy a revisar cálculos ahí a ver si cometí un error en algún punto nada más. dice el sistema de ecuaciones, porque si algo tiene. Sí, tal vez me comí un menos, algo así, fijo. Listo, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Los de evaluación alternativa, supongo que apenas están leyéndolo. Así que tranquilos. Bueno, si estamos, ¿verdad? Si no hay ni más dudas, vamos a arrancar con el otro tema, pero como para no cortar así, digamos, bueno, de hecho, para cortarlo un poquito, ¿verdad? Vamos a parar unos 10 minutos, ¿les parece? Nos vemos a las 10, a las 14, a las 16:51, a las 4:51, nuestros 10 minutos, porque ya vamos a entrar a otro tema totalmente, ¿verdad? Entonces, como para A las 3:51, profe. 3:51, pero no, estoy fatal. A las 15:51 nos vemos, en 10 minutos, ¿está bien? Listo, profe. Ok, nos vemos.
Ok, vamos a continuar. Bueno, la idea es hoy ver la introducción al modelo de JT. Lo vamos a hacer muy suavecito hoy. Nada más vamos a hacerlo de una manera intuitiva. Vamos a ver un poquito las ecuaciones. Pero la idea es que la clase que viene la volvemos a repasar un poco. Yo sé que están ocupados muchos preparándose para el examen. Así que, de hecho, por eso solo tenemos 5 conectados. Entonces, no nos vamos a meter tampoco con mucho tema para esa oportunidad que tengan, ¿verdad? Para prepararse también para el examen. Es el último dispositivo ya que nos falta. Ya hemos visto 2 dispositivos. Vimos el diodo de PN. Bueno, hablamos un poquito del diodo de unión de metal o Schottky, aunque no lo vimos a fondo. Es un dispositivo periférico. Y hablamos también del modo del transistor MOSFET y los distintos modos de operación que tenemos con este transistor. Es un transistor muy importante. Prácticamente la industria electrónica en la actualidad se fundamenta a más del 90% en el transistor MOSFET. Y a futuro no se visualiza, ¿verdad? Que haya ningún otro tipo de dispositivo electrónico que lo vaya a sustituir. Sobre todo por las aplicaciones digitales que tiene y que lo hacen, pues, el rey y señor de lo que sería la electrónica digital y mucha electrónica analógica. Sin embargo, queda un último transistor, que es el transistor BJT o transistor bipolar, que fundamentalmente puede usarse para las mismas aplicaciones que el MOSFET, o sea, se puede utilizar como compuerta, como dispositivo de conmutación digital o como amplificador, también dispositivo de amplificación de señal. En el primer caso, el BJT sí prácticamente ha desaparecido. Como vamos a ver cuando hagamos el análisis, tiene algunas desventajas con respecto al transistor MOSFET. En particular, no podemos decir exactamente que se comporte como una resistencia y vamos a ver que la tensión entre sus nodos colector y emisor, que serían el equivalente al emisor de un MOSFET, no puede llegar a ser 0. Hay siempre una pequeña tensión ahí presente y eso afecta, digamos, los márgenes de ruido de las compuertas digitales. Además, requiere de la inyección de una corriente de base para encenderlo y eso hace que tenga un consumo estático fuerte comparado con el que tiene el MOSFET, donde uno puede suponer que ese consumo es 0 o está muy cerca de ser 0. Y digamos que además no es tan fácil de miniaturizar como el MOSFET. Y esas 3 características prácticamente lo han descartado del mundo digital. Sin embargo, como dispositivo analógico es muy eficiente. De hecho, sus capacitancias intrínsecas, como veremos por ahí en un par de semanas, son mucho más bajas que las del MOSFET. Y eso hace que en lo que respecta a aplicaciones de alta frecuencia siga siendo un transistor todavía utilizado. De hecho, es muy común ver procesos mixtos en algunas tecnologías donde se utilizan transistores MOSFET para todas las etapas digitales y analógicas de baja frecuencia. Y ya para las interfaces de alta frecuencia se utilizan dispositivos BJT. Eso es lo que se conoce como los procesos BiCMOS, bipolar CMOS, que son bastante utilizados en el área de telecomunicación. Y también pues, se puede usar bastante para el área de potencia y de audio, aunque no es tan eficiente como el MOSFET. Para estas aplicaciones es relativamente sencillo de usar y es muy común todavía verlo en electrónica discreta, al BJT. Entonces vamos a hacer un análisis del BJT, pero la ventaja que vamos a tener para hacer este análisis es que como vamos a ver la física de los circuitos, pero de los dispositivos, es muy similar al diodo, así que prácticamente vamos a poder derivar las ecuaciones de manera muy rápida. Y las aplicaciones son muy similares a las del MOSFET, por lo menos a nivel analógico, así que también va a ser sencillo. Y no vamos a ver modelo digital del BJT porque, como les digo, en realidad no es muy utilizado para eso. Bueno, las referencias son las de siempre, ¿okay? Las 3 fundamentales que hemos estado usando en el libro. El Baker no trata para nada el BJT, es un libro simplemente enfocado a diseño CMOS, así que esa bibliografía no la vamos a usar. Entonces vamos a tener aquí los principios cualitativos de un transistor BJT. El transistor BJT en realidad no es fabricado de esta manera. Luego más adelante vamos a ver un diseño real
de cómo se fabrica, ¿verdad?, un BJT. Pero nos van a ayudar, ¿verdad? Esta conceptualización es la que nos ayuda a entender el funcionamiento. Y el transistor BJT en realidad es un dispositivo que trabaja por dos mecanismos de conducción. Aunque su mecanismo dominante es el mecanismo de inyección de portadores. Pues, recordemos que cuando hay inyección de portadores, ¿verdad? O difusión, ¿no? Tenemos difusión, en realidad aquí tal vez debería haber puesto difusión. Lo que se mueve, lo que se difunde generalmente son portadores minoritarios. Eso hace que este dispositivo pues esté en desventaja con el MOSFET que difunde, no difunde, ¿verdad?, sino que tiene arrastre de portadores mayoritarios. Sin embargo, también hay una región donde el transistor arrastra, que vamos a ver que esto es necesario para que el dispositivo funcione de manera correcta. Y entonces normalmente lo que tenemos es una difusión de portadores entre el emisor y la base, y luego entre la base y el colector tenemos un fenómeno de arrastre de portadores debido al campo eléctrico. Recuerden que el arrastre se debe siempre a campo eléctrico y la difusión se debe a gradiente, ¿verdad?, de P o N, ¿verdad?, dependiendo de qué es lo que vamos a mover. Bueno, vamos a hacer el análisis sobre el transistor PNP porque es más sencillo, aunque parezca mentira, a diferencia del MOSFET, en que fue más sencillo analizar el transistor NMOS. Para analizar el BJT es más fácil hacer el análisis físico del transistor PNP. Pero luego vamos a ver que en realidad generalmente nosotros vamos a usar las ecuaciones para el NPN y se va a aplicar el mismo principio de lo que vimos con el MOS, de que es más fácil trabajar con variables positivas, en este caso con las variables del transistor NPN, y luego aplicar la variación que ya conocimos, ¿verdad?, con el MOSFET para poder resolver circuitos que tengan transistores PNP. Bueno, esta es la simbología que vamos a utilizar. Ven que es equivalente en realidad la simbología a la del MOS en el sentido de las corrientes. Vamos a definir todas las corrientes entrando al dispositivo, tanto si es PNP como NPN, pero aclarando, ¿verdad?, que las polaridades de las mismas van a ser distintas, ¿verdad? En el caso del PNP, la corriente de emisor es positiva entrando y es negativa entrando tanto en la base como en el colector. O sea que en realidad esta corriente en la vida real va a ir en esta dirección. Y en el caso del NPN, pues tenemos el caso contrario, ¿verdad? La corriente es negativa entrando por el emisor y es positiva entrando por la base y por el emisor. La flechita indica el emisor y nos da la idea de la corriente, ¿verdad? Fíjense que esta flechita básicamente lo que nos dice es que la corriente real va en esta dirección, al igual que en este caso. O sea, nos sirve para lo mismo que nos servía la flechita en el transistor NMOS o PMOS en su símbolo analógico. Un detalle, eso sí es muy importante, es que el transistor NPN no es simétrico. Aunque nosotros vemos que en este dibujo físico pareciera intercambiable el emisor y el colector, hay un detalle con respecto al dopado. Vean que los dopados tienen un pequeño más arriba. Significa que hay una variación en el nivel de dopado. Y esto hace que el dispositivo no sea simétrico. La razón de ello, vamos a explicarla dentro de un rato, es simplemente para mejorar las cualidades físicas del dispositivo. Pero entonces digamos que sí, con los transistores BJT, a diferencia de los MOSFET, hay que tener mucho cuidado a la hora de conectar, ¿no? No nos podemos equivocar entre el emisor y el colector. Eso no ocurre en el MOSFET, excepto si estamos trabajando en transistores de potencia, pero como eso lo van a ver ustedes si llevan un curso de electrónica potencia, no les preocupa. Pero en el caso del BJT sí, ¿verdad? En el BJT sí tenemos que tener cuidado con los terminales. Bueno, entonces vamos a definir zonas de operación para el transistor. Y ahí vamos a ver, de hecho, la diferencia ya fundamental que existe en el intercambiar los terminales.
este es un transistor PNP. ¿Okay? Esta es la tabla de polarización de un transistor PNP. Sin embargo, esta curva que está acá, estas regiones se pueden definir tanto para el transistor PNP como para el NPN. Bueno, fundamentalmente existen 4 regiones de funcionamiento del transistor BJT, que están definidas en particular por la polarización que existe entre las dos uniones. Entonces, si este es un transistor PNP y este es el emisor, la base y el colector, yo puedo definir una tensión VEB y una tensión colector base. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? El diodo, ¿verdad? Para que recordar el diodo PN, ¿verdad? Tenía una configuración, ¿verdad? Donde yo tenía, ¿verdad? Un material de este estilo, ¿verdad? Entonces, lo que aquí estamos diciendo es que en el caso del PNP, si VEB es mayor que 0, nos vamos a encontrar en la que es quizá la zona más interesante, que son estos dos de acá. ¿Por qué? Porque voy a polarizar en directo este diodo que está acá. Fíjese que yo podría ver este transistor, y de hecho está la base, lo que luego vamos a ver que es el modelo de Eversmall del transistor BJT. Yo podría ver esto como 2 diodos, bueno, en contrafase, ¿verdad? Emisor, base, colector. Y este modelo intuitivamente ayuda bastante para entender lo que pasa, ¿okay? Aunque no es exacta ni precisamente el modelo de lo que ocurre físicamente. Entonces, si V base es positivo, ¿verdad? Yo voy a tener conducción en esta dirección. Pero este diodo, fíjense que está polarizado en inversa. Estoy diciendo que si yo polarizo en inversa este diodo, o sea, la tensión colector base es menor que 0, voy a estar en una región que se conoce como la región activa. ¿Okay? La región activa es esta de acá. Vamos a ver qué responde a ecuaciones que generan o que curvas muy similares a las que vemos en el MOSFET. O sea, se empieza a comportar el transistor como una fuente de corriente. Si la unión colector-base se polariza más bien en directa, entramos en una región que se conoce como saturación, que es esta que está aquí. Y esta es la frontera, ¿verdad? Cuando V colector-base es igual a 0. Bueno, esto tengan mucho cuidado porque fíjense que la región de saturación en el BJT es la que llamábamos triodo, ¿verdad? En el MOSFET. Mientras que la región activa en el BJT es la que llamábamos saturación en el MOS. Pues tengan cuidado con eso, ¿verdad? Esto no es porque nosotros los queremos joder, ¿verdad? Y dejarlos. Es que simplemente esos nombres, ¿verdad? Solo para complicarle la existencia. Simplemente porque esos nombres vienen del fenómeno físico, ¿verdad? En el caso del MOS, recordemos que eso se debe al hecho de que la parábola de corriente, ¿verdad? Llega a un máximo, ¿verdad? Y ya después a partir de ahí yo no puedo, ¿verdad? Aumentar la corriente en función de VDS. Recuerden. Llegamos a un máximo que es la tensión de saturación. Entonces yo digo que la corriente saturó ahí. ¿Okay? El fenómeno de saturación del MOS viene, del BJT viene de otro término, de otra consecuencia física, ¿verdad? Que luego la vamos a explicar. Pero no tiene que ver con este principio acá de saturación, tal cual lo definimos en el
MOSFET. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? En realidad este fenómeno de saturación tiene que ver más bien con lo que conocíamos con la corriente de saturación en reversa, ¿se acuerdan? Para el diodo, ¿ok? Entonces por eso es que la región de saturación en el diodo, en el BJT más bien es esta de acá, que no es la que uno esperaría, ¿verdad? Para el MOSFET. Y luego hay una región donde si las dos, ¿verdad?, tensiones están en reversa, el transistor se puede decir, ¿verdad?, que no tiene ninguna corriente. Y la región de corte, que también tiene su equivalente en el MOSFET. Sin embargo, noten que aquí aparece una región que no existía en el MOSFET, que es la región invertida. No es que no existía, ¿verdad? Lo que pasa es que para nosotros entrar en la región invertida en el MOSFET, en realidad no existe porque es simplemente un intercambio entre el drain y el source por la simetría. Entonces, al haber un intercambio entre el drain y el source, volvemos a caer en la zona, ¿verdad?, de saturación o de tríodo típica que ya conocemos, ¿verdad? Porque en el MOSFET, recuerden que la definición entre drain y source es simplemente una cuestión de consenso, ¿verdad? ¿Okay? En este caso, si la juntura emisor base está en reversa y la juntura base colector está en directa, más bien lo que tenemos, bueno, colector base, más bien lo que tenemos es conducción por este diodo de acá. Y este queda en inversa. Entonces, las curvas aquí vuelven a aparecer. Sin embargo, si ustedes notan, ¿verdad?, las curvas no se mueven tanto como a la derecha. O sea, que no crecen tanto las corrientes. Eso lo que quiere decir es que no es que yo no pueda utilizar el BJT en la zona inversa como el MOSFET, lo que quiere decir es que no voy a obtener las mismas características. Y de hecho puedo dañar el transistor. Bueno, dudas hasta ahora. Ahora esto es muy intuitivo. Pero lo que creo que es más importante es que entiendan, ¿verdad?, estos distintos modos de polarización. Eso nos van a ayudar a determinar las ecuaciones de funcionamiento del transistor. Bueno, vamos a hacer el análisis de bandas de energía. Como les digo, hoy lo vamos a hacer muy cualitativamente y por ahí vamos a llegar hasta una ecuación, que unas cuantas ecuaciones, y luego el martes volvemos para atrás y volvemos a repasar, pero ya con más detalle las ecuaciones. Pensemos en lo siguiente, recordando que lo que tenemos son dos diodos, ¿verdad? La verdad, ustedes siempre lo que tienen son dos diodos, ¿no?, puestos en contrafase. Piensen lo siguiente. Si este diodo está en inversa, ¿ok?, el diodo colector base está en inversa, yo sé que tengo una zona de vaciamiento, porque es un diodo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando yo lo conectaba en inversa tenía una zona de vaciamiento que era una función, encontramos la verdad, es una función raíz cuadrática que dependía, ¿verdad?, de la relación entre el potencial interno de ese diodo y la tensión en inversa, ¿verdad? ¿Okay? Y si la tensión emisor base es igual a 0, o sea, estoy en equilibrio también este diodo, pues también tengo, ¿verdad?, esa región de vaciamiento. Lo mismo que vimos en el diodo. Entonces, recordando el perfil, digamos, de bandas que teníamos cualitativas para esas dos condiciones, tengo una región de vaciamiento en el lado, ¿verdad?, base colector, suponiendo que esto es como un X0, ¿verdad?, digamos, debido a este doblamiento de bandas. Y tengo otra región de vaciamiento, aquí, ¿verdad?, donde tengo doblamiento de bandas. Noten que aquí yo estoy suponiendo, ¿verdad?, que el material está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, fíjense que la energía de Fermi es constante a lo largo de todo el material. Esa es una pista de que el material está en equilibrio. Pero noten que está más cerca de la banda de valencia en el emisor que en la base. Perdón, que en el colector. Este es el colector. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay muchos más huecos que acá. O lo que es lo mismo, este material está más dopado, ¿verdad?, que este material de acá. Y noten que en la base el material es N y por eso también, ¿verdad?, hay una diferencia entre la banda de conducción y la banda de Fermi, que es
mayor que la que tengo del lado P, pero es menor que la que tengo del lado del colector. ¿Okay? Bueno, si nosotros hicimos un análisis, digamos, conociendo, ¿verdad? Que esto lo que significa es cantidad de portadores. Pues básicamente yo sé, ¿verdad? Que aquí tengo muchos portadores P, pero estos portadores P no pueden atravesar, ¿verdad? Esta barrera. Se ven rechazados por la barrera. Y aquí también tengo portadores P, solo que no tengo tantos, ¿verdad? Porque este material está menos dopado. Así que estos portadores tampoco pueden pasar por ahí. Y aquí tengo algunos electrones, ¿no? Que no pueden ir para ningún lado, ¿verdad? No pueden ir para ningún lado estos electrones, ¿verdad? Por los dos lados están rodeados. Eso, en definitiva, lo que me está indicando es que en estas condiciones, ¿verdad? El transistor está en la región de corte. O está justo en el borde, ¿verdad? De la condición de corte. ¿Ok? Que es esta de acá. Está justo en el borde, ¿verdad? La juntura colector base está en reversa y VEB es 0. Estamos en esta curvita de acá, ¿verdad? Estamos por aquí. Estamos en la región de corte. No hay conducción. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo muevo esos voltajes. Voy a dejar este voltaje menor que 0 y voy a aumentar un poco la tensión emisor base. Bueno, este es el análisis de perfiles de carga, ¿verdad? Si lo quisiéramos hacer, pero como yo les digo, como todo esto ya lo hicimos para el diodo, ya yo sé lo que me va a dar. O sea, tengo dos junturas en inversa, ¿verdad? Entonces yo sé que tengo un potencial eléctrico grande, ¿verdad? Ambos lados, ¿ok? Debido a las dos junturas en inversa. Y tengo, pues, la densidad de carga, ¿verdad? Debido a las zonas de vaciamiento. Es exactamente igual que analizar dos diodos, ¿verdad? Que están pegados en contrafase y están en inversa. Bueno, eso no hay que hacerlo, ¿verdad? Podríamos ponernos a derivar las ecuaciones, pero como ya sabemos lo que nos van a dar, así que no nos vamos a complicar la vida. Vamos a pasar a lo que nos interesa. Vamos a aumentar la tensión emisor base. Vamos a llevarla encima de 0. Bueno, fíjense que lo primero que pasa ahí es que se rompe el equilibrio, ¿verdad? Ya no puedo hablar de una energía de Fermi, recuerden, constante a lo largo de todo el dispositivo, porque tengo conducción. Entonces lo que estoy haciendo es aumentando la tensión emisor base. Al hacer eso, ¿qué sucede? Pues obviamente, ¿verdad? Recuerden que si yo aumento la tensión, en realidad, recordando, ¿verdad? Que la energía, ¿ok? De mi, la energía material es la energía cinética es menos Q por V, ¿verdad? Entonces, por esta inversión que tenemos, ¿verdad? Aquí, que la vemos acá, fíjense cómo el voltaje, recuerdan, ¿verdad? El potencial tiene la forma contraria, ¿verdad? A las diferencias de energía, ¿verdad? La forma de la energía y está multiplicada por la constante menos Q. Entonces, yo puedo presuponer, ¿verdad? Que al aumentar el voltaje, más bien lo que estoy haciendo es disminuyendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el diodo disminuía la barrera potencial? Fíjese que acá estoy pasando de una barrera grande, ¿ok? De potencial, a una más pequeña. ¿Okay? Estoy aumentando el voltaje, entonces en cierta manera, ¿verdad? Estoy disminuyendo esa barrera, ¿verdad? Energética, por esta relación, ¿verdad? Negativa que tengo acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Que al disminuir la barrera, ya yo encuentro que algunos portadores, algunos huecos, pueden pasar del emisor a la base. Y de hecho, de ahí viene el nombre emisor, ¿verdad? Estoy emitiendo huecos hacia la base del transistor. Y algún electrón puede pasar de la base al colector. Pues recordando, ¿verdad? Que la corriente total, ¿verdad? Es igual a la corriente de los huecos más la corriente, perdón, de los electrones más la corriente de los huecos, significa que empiezo a tener una corriente neta entre colector y base. Perdón, entre emisor y base, ¿no? El emisor empieza a tirar portadores y recibe algunos electrones. Bueno, ¿qué sucede? Que por el otro lado tengo un aumento, ¿verdad? Relativo en
la cuesta, ¿verdad? Digamos, la barrera energética. ¿Por qué? Bueno, veámoslo así. Si yo tengo esto, digamos que ese es mi, está muy feo eso, mi transistor. Estamos haciéndolo todo cualitativamente. Okay. Yo estoy diciendo que estoy poniendo una fuente, ¿verdad? Aquí. ¿Ok? Entonces, al aumentar la tensión acá, es lo mismo decir que la tensión baja aquí, ¿verdad? Entonces, al disminuir la tensión, ¿verdad? En este nodo de acá, en el nodo de la base, se me mueve para arriba este perfil energético y por eso esta cuesta, ¿verdad? Entonces, baja la barrera. Pero esta de acá, ¿verdad? Recuerden que aquí lo que me interesa, ¿verdad? Es que V colector base sea negativo. Como V colector base sigue siendo negativo, ¿verdad? Mientras yo no supere mucho, ¿verdad? Mientras no mueva mucho la tensión de la base, que ahí viene una condición importante, estos huecos luego se topan con una cuesta, ¿verdad? Abajo, muy, muy atractiva. ¿Por qué? Porque recuerden que los huecos se mueven al revés que los electrones, ¿verdad? Si los electrones van buscando los perfiles energéticos más bajos, pero van hacia abajo, entonces los huecos más bien van a ir hacia arriba. Entonces, para esos electrones es muy atractivo irse para allá, ¿verdad? Entonces, se ven arrastrados por este diferencial de potencial eléctrico y caen en el colector. De ahí el nombre colector, ¿verdad? El colector recolecta los huecos que están llegando de la base. Entonces, el emisor emite huecos, pasan por la base y el colector los recolecta y los saca de mi dispositivo. Algún electrón hará lo mismo, ¿verdad? Algún electrón ve esta cuesta, ¿verdad? Cuesta abajo, muy interesante, pues, se me suma a estos y luego se me va por el emisor. Entonces tengo una suma de corriente neta, ¿verdad? En el dispositivo, producto de los cambios, ¿verdad? De polarización, ¿verdad? Que voy a tener acá, recordando, ¿verdad? Que en este caso el colector base más bien es negativo, ¿verdad? Está conectado de esa manera. ¿Queda claro más o menos el enfoque cualitativo? Espero que sí. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las relaciones de ecuaciones que hacen esto posible. Como les digo, hoy vamos a llegar hasta ahí, no nos vamos a meter mucho más. Ya no es avanzar mucho por todos los compañeros que no pueden estar hoy en la clase. Vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, en términos de portadores realmente, pero vamos a simplificar un poquito las ecuaciones. Cuando yo esté en la zona de operación activa, se me tienen que cumplir estas dos condiciones. Bueno, entonces, por el perfil de carga, yo sé que tengo, ¿verdad? Por el perfil energético, de bandas energéticas que tenemos acá, yo sé que tengo entonces muchos huecos que pasan a la base y que luego son, ¿verdad?, arrastrados hacia el colector. Sin embargo, es probable, ¿verdad?, que alguno de estos huecos se me recombine con un electrón que entre por la base. ¿Okay? Recordemos, ¿verdad?, que la base en este caso es N, entonces hay un montón de electrones. Y hay electrones que pueden estar entrando por la base también. Esto puede cancelar, ¿verdad? Puede generar una cancelación de la corriente ahí. Luego vimos que hay algunos electrones que pasan, ¿verdad?, de la base al colector. ¿Ok? Que me genera una corriente técnica en la dirección contraria, que es esta de acá, ¿no? Por otro lado, vimos también que hay algunos electrones que pasan del colector a la base y que es muy probable que se vayan por la base también. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a suponer que estas dos corrientes, la de huecos que se puede cancelar con electrones y la de electrones que se van por la base, se pueden despreciar para un análisis más sencillo, para facilitarnos la vida y poder utilizar las ecuaciones que ya conocemos del diodo. Entonces, en principio, si eso es así, si yo elimino todas esas corrientes, yo tengo entonces las siguientes tres condiciones fundamentales. Tengo, perdón, dos condiciones. Tengo una corriente J1 de huecos, que sería esta que está acá,
Perdón. Estos son los huecos, que es muy grande. Y tengo una pequeña corriente de electrones, que sería esta que está acá. Y sabiendo que la corriente técnica, o al revés que los electrones, sería J2. Entonces, ahora lo que tenemos que encontrar son los términos para encontrar esas densidades de corriente. Pero esto de acá, eliminando esta corriente que nos estorba, ¿verdad? Que por eso fue que la eliminamos, y la recombinación que tenemos acá, esto de acá es ni más ni menos que las ecuaciones que ustedes se acordarán de huecos y electrones del diodo. Así que podemos utilizar las mismas relaciones de perfil de carga del diodo para encontrar esas dos corrientes y tener ya un modelo de corriente de emisor del transistor y de base. Y luego nos faltará hacer un análisis de Kirchhoff muy sencillo para encontrar la corriente de colector, porque fíjese que usted lo que tiene acá es un dispositivo de 3 terminales, ¿verdad? Y todo dispositivo tiene que cumplir las leyes de Kirchhoff de corriente, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una corriente de emisor que está entrando por acá y tiene una corriente de base que está entrando por acá y tienen una corriente de colector que está entrando por acá, perdón, una corriente de colector, pues yo sé, ¿verdad? Que por Kirchhoff, ¿verdad? La corriente de emisor más la corriente de base más la corriente, la corriente de base más la corriente de colector, ¿verdad? Tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo conozco estas dos corrientes, esta la puedo despejar, ¿verdad? ¿Ok? Porque va a haber una relación, ¿verdad? Inevitable entre ellos. Entonces, vamos a hacer el análisis rápidamente cuantitativo nada más para encontrar las corrientes, solo como para hacer una primera pasada y paramos ahí y la clase que viene retomamos. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos a definir los perfiles de carga. Pero ustedes se acuerdan de estas curvas, vean que estas dos curvas en realidad ya las conocemos, ¿verdad? Esta es la curva de perfiles de carga, estas curvas, ¿verdad? De concentración de portadores, es la de un diodo en directa, ¿verdad? Y esta de acá, la que está a la derecha, es la del diodo en inversa. Ok, entonces, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Las hicimos las dos. Encontramos para esta las ecuaciones, conociendo las relaciones de portadores que hay entre las distintas concentraciones por medio de la, ¿se acuerdan? De la ley de la juntura. Y luego sacamos la del vaciamiento, ¿verdad? La que estábamos cuando estábamos con el diodo inverso. La única diferencia es que en el diodo que habíamos hecho nosotros, había aquí un valor, ¿verdad? P, N, había un valor, ¿verdad? Que era dado debido a la ley de acción de masas. Pero en este sistema esto no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque al otro lado de mi diodo, en realidad tengo otro diodo, ¿verdad? Polarizado en inversa. Entonces yo sé que aquí la cantidad de portadores que hay es 0, ¿verdad? Eso me va a facilitar un poquito la situación. Entonces, de nuevo, ahora recuerden y cualquier cosa simplemente hice repasar el análisis que hicimos para la condición forward o directa del diodo y para la condición en reversa del diodo. Es juntar los dos análisis en uno solo. Este es el directo. Entonces vamos a tirar las ecuaciones así nada más para terminar hoy la clase. Recordando los perfiles, ¿verdad? Recordamos que usábamos esta ecuación a partir del gradiente, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Que J, ¿verdad? De los huecos era menos Q de P por la derivada de la cantidad de huecos, ¿verdad? ¿Cuál es la formulita, verdad? Entonces la derivada en este caso es simplemente, como esto es una recta, pues es encontrar, ¿verdad? La pendiente de esa recta sería la pendiente que hay. En este caso estamos encontrando la corriente en esta dirección, así que lo que nos interesa es ver los huecos que difunden acá, ¿verdad? Recuerden que estos huecos llegan hasta acá producto de la ley de acción de masas, ¿verdad? Entonces aquí tengo este perfil de huecos. Estos son los huecos. Recuerden que lo que hacíamos para el diodo era encontrar la conducción o la densidad de corriente en función de los portadores minoritarios, que son los huecos. Así que lo que tengo es que encontrar el área de este triángulo.
perdón, la pendiente de este triángulo, que sería igual a P menos W, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Menos P sub 0, que sería este de acá. P sub 0 más. Para que se vea más grande, aquí está P sub 0 más, y esto es menos W. Entonces aquí viene, ¿verdad? Pero este de acá ya sabemos que esto es 0, ¿verdad? De una vez. Así que menos por menos se me va a ir, ¿verdad? Este menos de acá se me va a ir con este de acá. Y voy a suponer, ¿verdad? Que todo esto de acá era muy pequeño, lo mismo que hacíamos con el diodo, ¿verdad? Entonces, W menos es igual a W. Y recordando esta ecuación que habíamos derivado también para el diodo, ¿verdad? El potencial de la juntura es igual al potencial interno menos la tensión aplicada. En este caso, la tensión aplicada es V emisor base. Sustituyo, ¿verdad? Recordando la ley de la juntura, ¿verdad? Puedo encontrar los portadores acá y acá por medio de la ley de la juntura y por lo tanto la cantidad de portadores en este punto P0 más es igual a, ¿verdad? La cantidad de portadores por la menos J EB phi T, y haciendo aquí aquí mira, me quedó UT. Ah, es que esto lo jalé el libro Pedro Julián, no lo corregí. Tengo que corregirlo, perdón. Bueno, recuerden que UT es igual a phi T, ¿verdad? En este curso. Tengo que corregir eso. Corregir eso ahora. Ok, entonces me queda esta expresión para la densidad de portadores en este punto. Sustituyo esto acá y encuentro la densidad de corriente de huecos. Ven que es prácticamente igual que la del diodo, solo falta un menos 1, ¿verdad? Ese menos 1 no sale porque acá la concentración de portadores es 0. Esa es la única razón por la que no aparece ese menos 1. Vean que lo hice rapidísimo, ¿ok? Porque en realidad esto ya lo vimos para el diodo, entonces es simplemente volver a hacer todo el procedimiento, no tiene sentido que hacerlo. Igual, se les prometo que el mate lo volvemos. Bueno, ahora calculemos J2. J2 se calcularía de este lado, ¿verdad? Pues es simplemente, ¿verdad? Hacer el mismo procedimiento para los electrones, solo que aquí no tenemos, ¿verdad? 0. Aquí este es un valor, ¿verdad? Que ya sabemos, ¿verdad? N es igual a Ni cuadrado sobre P por la ley de acción de masas, ¿verdad? En este punto. Así que sería esto de acá, ¿verdad? NPE. Así que es hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Y en este caso, como si no cae a 0 la concentración de portadores, ¿verdad? Si tenemos este término de acá, y de ahí sale el famoso menos 1, ¿verdad? Y nos queda esta expresión para la cantidad de electrones, ¿verdad? Que están fluyendo en la juntura. Y por lo tanto, ¿verdad? Ahora lo único que tengo que hacer es sumar las dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué sería esta expresión de aquí? Es sumar simplemente los términos constantes y despreciar este menos 1, porque como ya vemos este menos 1, ahora la verdad se puede despreciar para cuando estamos conduciendo realmente en una zona de operación ya funcional. Así que la corriente de emisor es igual a el área por las dos, la área transversal, ¿verdad? El diodo, en este caso, bueno, sí, el diodo que forma el transistor, por las dos densidades de corriente. Y aquí tenemos la primera expresión de corriente. ¿Ok? Yo puedo suponer, ¿verdad? Que todos estos electrones en realidad vienen de la corriente que yo estoy inyectando por la base. Entonces, fíjese que esto de acá sería la corriente de electrones, que es esta de acá. ¿Ok? Y esa sería la corriente por la base. Y por lo tanto, recordando, ¿verdad? Que I colector más I base más I emisor es igual a 0, pues simplemente, ¿verdad? Resto estos dos términos y obtengo la corriente de colector. Fíjense que la corriente de colector me da negativa, igual que la corriente de base. Significa que en realidad van saliendo, no van entrando a mi dispositivo. Y aquí tengo las tres expresiones de corriente de tensión necesarias que describen el funcionamiento en CC de un transistor de JP.
Mira que la sacamos que en 15 minutos, pero todo viene de que en realidad estamos utilizando diodos, ¿verdad? Que ya conocemos, ¿verdad? Fíjese que no tuve que hacer ningún cálculo, ¿verdad? Y de arrastre ni nada, simplemente porque me aproveché la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, para encontrar estos portadores que se están yendo por aquí, ¿verdad? Todos estos que se están yendo por acá, que serían estos portadores que se están yendo por acá, ¿verdad? No tuve que hacer ningún cálculo especial ni nada, ni complicarme, porque la ley de Kirchhoff me da la solución, ¿verdad? No tengo ni que pensar en realmente qué es lo que pasa ahí. La ley de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff me da la solución, así que la puedo despejar directa. Bueno, ¿alguna pregunta? Más o menos, igual como les digo, las ecuaciones las repasamos la clase que viene, otra vez, que estén claras, y luego ya vamos a establecer algunas relaciones fundamentales del transistor. Vamos a ver qué pasa en inversa, muy por encima, no lo vamos a hacer mucho, no lo vamos a meter mucho en eso. Y luego vamos a ver el modelo de Eversmold. Pero bueno, si estamos, no sé si hay alguna otra consulta, si no, podemos parar acá. Los dejo que vayan a hacer la evaluación o la tarea, dependiendo en qué grupo están. No, profe, creo que hasta aquí estamos. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Nos Gracias. vemos. Profe, gracias. Bueno. Gracias, bro. Hasta luego.